6. Bien, entonces hemos visto del 1 al 5, básicamente Pablo está presentando las razones, y no solo en estos 5 versículos, sino ya en los capítulos anteriores, ha presentado diversas razones por la que él está enviando esta carta a Timoteo, pero básicamente a partir del verso 6 va a comenzar a dar instrucciones directas a Timoteo, ¿no? Instrucciones prácticas a Timoteo para contrarrestar lo que acaba de leer Julio César, ¿no? Para contrarrestar lo que se estaba dando en la iglesia, ¿no? Dice, y es interesante que Pablo, cuando manifiesta estas cosas que están sucediendo en la iglesia, Pablo no está presentándonos como que como que era algo que los cogió por sorpresa o como que era algo que ellos no esperaban, sino Pablo está bien consciente que esto había sido anunciado desde mucho tiempo atrás, incluso que estas circunstancias de falsas doctrinas o personas que se iban a levantar con una falsa enseñanza, iba a ser parte de la iglesia, por así decirlo, o parte de la problemática de la iglesia, ¿no? Entonces, y Pablo se atreve a decir, pero el Espíritu dice claramente, ¿te das cuenta? Y este pero nos hace ver un poquito más atrás todavía, al capítulo 3, los últimos versículos. Cuando uno lee el capítulo 3 y los últimos versículos, Pablo de alguna manera hace prácticamente es un himno, pero es un himno teológico, es un himno que habla sobre la persona de Cristo, ¿no? Mira lo que dice el verso 16 del capítulo 3, vamos a retroceder, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, y de eso ha hablado Pablo, ¿no? Que dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, y en su momento explicamos que el misterio de la piedad justamente es lo que viene a ser la persona y la obra de Cristo en sí, ¿no? Lo que el cristiano debe de conocer y en qué es lo que debe de creer, ¿no? Es la enseñanza básica del cristianismo, ¿no? O sea, no es un conjunto de enseñanzas di difíciles o complicadas, complejas de entender, sino es una enseñanza sencilla pero profunda, en el sentido de que debemos entender que el misterio de la piedad es la obra misma de Cristo, que se despojó de ser Dios, se despojó de ser Dios para hacerse siervo, ¿no? Y eso es lo que va a decir Pablo en ese último versículo. Mira, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, está hablando de lo que ha hecho Jesús, el verbo se hizo carne, o lo que dice Filipenses, que se despojó y se hizo hombre semejante a los hombres, siervo, o sea, eso está diciendo, justificado en espíritu, es decir, justo, eh, sin pecado, inocente, y que había evidencia de esto, y veíamos, ¿no? Dos evidencias veíamos de esto, por ejemplo. Una primera evidencia es la voz misma de Dios cuando Jesús hecho carne, o Dios hecho carne, que era Jesús, bautizándose por su primo Juan, y de pronto la voz en el cielo diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Es decir, este es mi hijo amado que me agrada, y eso es justicia, ¿no? Es lo que es agradable a los ojos de Dios, lo que cumple los estándares de Dios. Y ese era Jesús. Hubo una evidencia de eso, y veíamos otra evidencia de que realmente él era justo, no solo porque los evangelios lo digan, sino estamos hablando de evidencia de que él era justo, no solo porque Hebreos diga que él es inocente, sino porque Dios mismo dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo que complacencia, en quien no hay pecado, quien es justo, quien es correcto, quien es agradable a mis ojos. Ese era Jesús. Y la otra evidencia era la resurrección, porque si Jesús hubiera pecado, aún estaría en una tumba. Pero la resurrección muestra que ciertamente en Jesús no había pecado, de tal manera que la muerte no lo pudo retener. Después de haber dicho todas estas verdades, Pablo, es una poesía prácticamente lo que hace Pablo, una poesía pero teológica, doctrinal, en el último versículo del capítulo 3, y dice otras cosas más, que ha sido recibido en gloria, que ha sido creído en el mundo, que ha sido predicado a los gentiles, que ha sido visto por los ángeles. Después de haber dicho todo eso que trae esperanza al cristiano, trae esperanza a la iglesia, pasa al capítulo 3, dice, pero recuerda, aquí como que va a decir, pero hay un pero. Pero
el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y como que comienza de nuevo con la mala noticia, ¿no? Pero esto también es real, pero esto también va a suceder, ¿no? Como diciendo, no todo va a ser color de rosas, ¿no? No es que todos van a creer en lo que acabo de decir, no es que todos van a abrazar el ministerio, el gran misterio de la piedad, no es que todos lo van a comprender, sino que no es que toda la iglesia va a ser santita y va a estar ahí, no. La fe de los hermanos de la iglesia va a ser probada. ¿Cómo? Justamente cuando se comiencen a evidenciar este tipo de personajes, este tipo de enseñanzas. Y ahí viene la importancia del siervo de Dios, en este caso Timoteo, de ser consciente de la obra de Cristo, de lo que Cristo ha hecho, del gran misterio de la piedad, pero también ser consciente que hay una falsa enseñanza que va a estar latente y presente en la iglesia, la cual hay que combatir, con la cual hay que desmentir. Y eso sucede hoy. Amén. Hoy sucede. Hay mucha gente que genuinamente y de una manera verdadera se acerca a Dios y cree en Jesucristo y exalta a Cristo y predica a Cristo, pero también debemos ser conscientes que hay mucha gente que está distorsionando el verdadero cristianismo y que está haciendo de ella fábulas y que está haciendo de ella religiosidad y que está desviando a muchos de la verdadera fe. Y si nosotros no somos conscientes de eso, no la vamos a combatir. Entonces, Timoteo es llamado a conocer estas dos verdades, ¿no es cierto? Y es por eso que a partir del capítulo 6, Pablo le va a comenzar a dar instrucciones prácticas, claras. Y vamos a entrar entonces al capítulo 6. ¿Cómo Timoteo va a contrarrestar todo lo que dice del 1 al 5, ¿no? Que hay engañadores, que prohíben casarse, que de eso te hemos hablado, ¿no? Que prohíben comer ciertos alimentos, buscando así ser más santos, una falsa espiritualidad, básicamente, ¿no? O religiosidad, en otras palabras, que trataba de, que se estaba imponiendo en la iglesia, olvidando el gran misterio de la piedad. ¿Me dejo entender? Olvidando la obra de Cristo en la cruz. Cristo no era suficiente para estas personas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Timoteo? Verso 6. Ahora sí entramos al estudio de hoy. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y Pablo dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Recordemos, ¿qué era Timoteo en Éfeso? Era el pastor de la iglesia de Éfeso en aquel momento. Ahora, ciertamente esto es una carta pastoral de parte de Pablo a Timoteo, a quien lo ha encargado para que pastoree la iglesia de Éfeso. Pero en alguna otra medida todos de alguna manera cumplimos un rol de pastorear. Ciertamente hay un llamado a ser pastor de una congregación, de una iglesia local, pero todos de alguna manera pastoreamos. ¿En qué sentido? Que todos de alguna manera detrás de nosotros tenemos personas que espiritualmente Dios pone a nuestro cargo, por así decirlo. Un padre de familia con sus hijos, con su esposa, ¿cierto? Un ministro de algún ministerio, quizás de jóvenes, otro quizás de alabanza, otros quizás de mujeres, pero todos de alguna manera en el lugar de liderazgo o de servicio que el Señor nos haya puesto, cumplimos una función de servicio o de enseñanza. Pero volviendo un poco a la labor pastoral que tenía Timoteo. Timoteo, su principal función, dice, es instruir. ¿Instruir a quién? A la iglesia. Y eso es lo que significa obispo, ¿no? Supervisor, el que vela por la congregación. Y esa es la principal función que tiene Timoteo. Y Pablo le está diciendo, si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro, buen siervo de Jesucristo, nutrido con toda palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y Pablo usa dos palabras interesantes, ¿no? Cuando dice nutrido, ¿no? Cuando habla de la palabra nutrido con las palabras de la fe, y uno dice, ¿y qué es esto, no? O sea, nutrido con las palabras de la fe, es decir, nutrido con las palabras del Evangelio, porque el Evangelio, que es Cristo, es el que genera fe, ¿correcto? Nutrido con la enseñanza, la doctrina correcta, ¿no?
con lo esencial que tienes que enseñar. Y nutrido, o sea, cuando hablamos de nutrición, hablamos de una alimentación eh, consistente y continua. Cuando un niño está desnutrido, uno, porque no está consumiendo los alimentos correctos, y dos, cuando no está consumiéndolo con una frecuencia adecuada. Entonces el niño está, como dicen, malnutrido, ¿no? O desnutrido. Pero el niño bien nutrido, o la persona bien nutrida, es cuando está comiendo los alimentos correctos y en los tiempos correctos. Esto llevándolo a lo espiritual, Timoteo va a poder cumplir su función de instruir, de ministrar, de servir, de enseñar a los hermanos en la medida que él esté nutrido de Cristo, esté nutrido de la sana doctrina, en contenido y en frecuencia. No es, y contextualizándolo un poco para hoy, ¿no? Hay de aquel pastor, o hay de aquel líder, o hay de aquel predicador que diga, yo ya estudié 3 años la Biblia en un instituto bíblico o en un seminario hace 15 años atrás. Y después de eso ya no estudié la Biblia y creo que ya lo estudié todo. ¿Será así? ¿No? Un predicador y los que anhelan justamente servir a Dios de esta manera, necesitamos ir nutriéndonos día a día, porque de lo contrario quedamos el domingo, porque de lo contrario quedamos cuando se nos delega, porque de lo contrario quedamos en los devocionales. No puedo dar algo que no he recibido, no puedo compartir algo que el Señor primero no me haya mostrado y me haya ministrado. Puedo compartir quizás conocimiento y puedo salvar quizás el momento, pero lo correcto es estar bien nutridos en la palabra de Dios, en contenido y en frecuencia. En contenido en el que nos aseguremos que lo que estamos aprendiendo es realmente la palabra de Dios. Y en frecuencia que esto no debe ser esporádico. No puede ser cada vez que se me invita a predicar o cada vez que se me invita a compartir. No debemos estar sumergidos, rumiando la palabra de Dios en todo momento. ¿Demanda tiempo? Claro, porque esto es intencional. Esto no es algo que uno lo hace por, ¿cómo se llama esto? Eh, hay una palabra. Esto no es algo que el creyente lo va a hacer por instinto, ¿no? ¿Te ha pasado por instinto, de pronto te levantas y abras tu Biblia, o es algo intencional? Muchas veces incluso nuestra carne va a querer generar el instinto de dormir y no de leer, ¿sí o no? Para lo contrario. Entonces, esto es intencional. El hecho de ser nutridos de la palabra de Dios requiere una intención de la persona, de una disposición, de una preparación, de buscar intencionalmente un tiempo, un espacio para poder aprender y ser nutridos por la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, si no somos nutridos por la palabra de Dios, ¿qué podemos instruir a los demás? Y no solamente se trata de adquirir conocimiento, ¿no? Ya que hemos hablado que nutrido de la palabra de Dios o de la palabra de fe viene a ser el contenido y la frecuencia con el que yo estoy alimentado de este contenido, pero eso podríamos quizás, si solo nos quedamos en ese punto, podríamos creer que el que más leyó Biblia está más preparado. Es una parte de la preparación, ¿cierto? Pero ¿qué dice en la frase siguiente? Y de la buena doctrina no dice que has aprendido, no dice que has leído. ¿Qué dice? ¿Qué dice tu Biblia? Y de la buena doctrina, ¿qué dice? A ver si alguien valiente. Verso 6, estamos, la última parte. Y de la buena doctrina, ¿qué dice? Que has Seguido. seguido. La palabra seguido habla de una actividad, de un hacer, y no solo oír. Entonces, ciertamente es importante el oír, es importante el escudriñar, es importante el leer, es importante escuchar audios, es importante estar leyendo nuestra Biblia, es sumamente importante. Pero si yo creo que solo eso es suficiente, estoy perdido. Porque la Biblia no me llama solo a ser un oidor, sino a ser un ¿qué? Hacedor. ¿Qué va a dar
por así decirlo, autoridad a una persona que enseña la palabra de Dios cuando vive la palabra de Dios. Pero si solo lo enseñamos teóricamente y creemos que porque ya hemos leído muchos libros y ya estamos capacitados, pero si no lo vivimos, vamos a terminar siendo como esos fariseos a quienes Jesús dijo, naca de pirinaca con los fariseos. ¿Me dejo entender? Podemos tener 10 años de cristiano, 15 años de cristiano, ser muy leídos de las cosas de Dios y de libros de teología y muchas cosas, pero si yo no estoy viviendo, imagínate un ejemplo, si yo no estoy viviendo la palabra de Dios y tengo mucha teología aquí, ¿cómo es que de pronto le puedo exhortar a un hermano que ha dejado de congregar si yo no congrego? ¿Cómo es que le puedo exhortar a un hermano qué importante es la oración si yo no oro? ¿Cómo es que le puedo decir a un hermano que qué importante es la comunión unos con otros si yo no estoy en comunión? ¿Cómo le puedo decir a alguien qué importante es leer la Biblia si yo no la leo? Es complicado. Entonces, lo que Timoteo tiene que entender es eso, ¿no? La fuente es la palabra de Dios, pero tengo que vivirla. Tengo que vivirla. Dice, has seguido. Y esta palabra has seguido es, estás viviendo. Porque yo no puedo decir, yo antes seguía la palabra de Dios. No, estoy siguiendo la palabra de Dios, estoy siguiendo la sana doctrina. Bien, y continúa Pablo ahora, mira, diciendo, y ahora va a dar una orden de alguna manera en el aspecto negativo de qué es lo que debe de evitar Timoteo y qué es lo que debemos de evitar cada uno de nosotros también. Y mira lo que dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Quiero aclarar, no dice desecha las fábulas profanas y a las viejas, ¿ya? Así que tranquilo, no dice eso, cuidadito. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. En realidad esta frase, fábulas profanas y de viejas, quizás profanas, podamos entenderlo, es un término en el que profano es todo aquello que era pecaminoso, todo aquello que no era de Dios, ¿ya? Era algo profano, ¿no? Todo aquello que no tiene nada que ver con Dios, ¿correcto? Sino por lo contrario, tenía que ver con otros dioses paganos o fábulas o cualquier otra cosa que no tenga que ver con las cosas. Entonces uno desecha las fábulas profanas, pero la palabra de viejas es similar a hoy en día, es una alegoría en realidad. Es similar a hoy en día quizás decir, ese es un cuento de hadas, ¿no? Te imaginas como que en nuestro contexto Pablo diría, desecha las fábulas profanas que son cuento de hadas, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero en su contexto Pablo decía, y de viejas. Así se le conocía a esas fábulas, ¿no? En el pueblo judío. O sea, ese es cuento de viejas, por así decirlo. ¿Correcto? Entonces, básicamente le está diciendo, pero ¿qué, ¿a qué cuentos de viejas de pronto Pablo se estaba refiriendo? Recordando un poco el contexto de los capítulos anteriores o de los versículos anteriores, eh, Pablo mencionó que estas personas que enseñan estas falsas enseñanzas, incluso se ha dicho doctrina de demonios en algún momento, ¿no? ¿Se acuerdan? Básicamente eran fábulas que tergiversaban o malentendían ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Y eso había mucho en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Jesús. Y a eso muchas veces se le llamaba también la ley de los ancianos, ¿no? Es la manera como ellos interpretaban y los que estaban totalmente desviados convertían fábulas de ciertos pasajes o historias del Antiguo Testamento y sacaban fábulas en torno al arca de Noé, fábulas en torno a los sucesos, sobre todo Génesis, ¿correcto? Sobre todo de Génesis, entonces distorsionaban. Por eso que en otra carta Pablo dice creyéndose doctores de la ley. ¿Escuché eso? En esta misma carta lo ha dicho, ¿no? Creyéndose doctores de la ley, ¿no? Cuando en realidad no sabe nada, ¿no? En otra carta también ha dicho, si la ley es usada legítimamente, ciertamente va a ser bendición, ¿no? O sea, eh, eso es lo que básicamente, pero en este mismo capítulo, Pablo ha mencionado que estos falsos maestros, que estaban cegados totalmente, estaban prohibiendo dos cosas. Uno era que cosa, casarse, y el otro era comer ciertas comidas. Y básicamente, para el contexto, lo que habían creado fábulas en torno a ello, ¿no?
en torno a lo que decía Génesis en cuanto al matrimonio y en cuanto a la comida, ¿no? Entonces, ellos en su necedad, en su ignorancia, engañados, en el libro de 2 de Timoteo, Pablo va a decir que estos falsos maestros están engañados, incluso ellos mismos, ¿no? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, en eso ellos habían, ¿por qué? Porque estaban siguiendo fábulas y enseñando fábulas por encima de lo que realmente decía la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo Timoteo? Desecha todo ese tipo de información. Es todo ese tipo de malinterpretación. Deséchalo, sácalo. Que parecía cristiano o parecía bíblico, pero no lo era. ¿Me dejo entender? Lo único que causaba estas fábulas, estas prohibiciones, era una falsa espiritualidad. Porque al hecho de decir ellos, aquel entonces ya se estaba generando el pensamiento prenóstico, se llama. ¿Qué es el pensamiento prenóstico? El pensamiento prenóstico básicamente viene a ser, ya para el año 200 ya se convirtió en el gnosticismo, pero básicamente lo que decía el pensamiento prenóstico era de que todo lo material era pecaminoso, todo lo que tenía que ver con la carne era pecaminoso y que todo era espiritual. Entonces, al llevar este tipo de pensamiento, ellos, por ejemplo, pensaban que los encuentros maritales era pecaminoso, cuando Dios honra el matrimonio, ¿no? O sea, Dios honra, ciertamente la orden del Señor ha sido fructificado, siempre y cuando las relaciones sexuales se den dentro del matrimonio y no tiene nada de malo, ¿no? Lo mismo hacían con la comida, ¿no? Se abstenían de comer ciertas comidas pensando que así ellos eran más santos. Entonces, hacían prácticas que a ellos los hacía sentir más espirituales que el cristiano común. ¿Me dejo entender? O sea, haciendo una mala interpretación de lo que Dios había dicho en el Génesis, o lo que había dicho incluso en Levítico en cuanto a las comidas y todo lo demás, pero ya hemos visto, pues, ¿no? Como en el libro de Hechos, Dios le dice a Pedro, mata y come, ¿no? Y le hace ver una visión mayor, incluso hemos visto en Mateo cómo es que Jesús limpió todos los alimentos, es como es que Pablo luego dice que no se nos juzgue por comida, por bebida, o sea, todo eso tuvo un significado, una aplicación, una interpretación en su momento, pero en este tiempo no, y todavía distorsionadas, no podrían volverlo ley. Pero estos falsos maestros esto estaban volviendo ley, pensando que así son más espirituales. Pero esto que hacían no era porque de pronto ellos manifestaban así su agradecimiento a Dios, sino que al hacer esto ellos se veían más espirituales frente a los demás. Pregunto, ¿no ocurre hoy en día lo mismo cuando se hace una mala interpretación, por ejemplo, de la ropa? ¿No ocurre lo mismo? De tal manera que cuando se ordena o se obliga a las mujeres o a las personas vestir de tal o cual manera, no es que de pronto se está haciendo con una intención de querer honrar a Dios o de ser agradecidos con la obra de Cristo, sino que está queriendo añadir espiritualidad donde no hay. Está queriendo añadir una espiritualidad externa para decir, somos mejores que los demás. Y no es así. Es una espiritualidad que más allá de alimentar nuestro agradecimiento al Señor, alimenta nuestro orgullo, nuestro ego. Ay, hermanito, que en tu iglesia no ayunan, nosotros ayunamos 7 días sin parar. No está mal el ayuno, pero si lo hago con intenciones, pensando que eso añade a mi espiritualidad, estoy perdido. Porque el que deja de comer no es más espiritual que el que come. Espiritualidad viene con lo que viene a ser cómo está tu relación con Jesús. No por qué cosas dejas de comer. Uy, comiste chancho, pecador. O sea, eso no determina espiritualidad. ¿Ocurre hoy en día? Ocurre. Entonces, ¿qué nos diría Pablo? Desecha fábulas que son cuentos de hadas, nos diría. ¿Me entiendes? Desecha. Pero para poder desechar e identificar que estos son fábulas y de viejas o de cuentos de hadas, necesito estar nutrido. Pues. Porque si no estoy nutrido de la palabra de fe, de la palabra de Dios, no estoy viviendo la buena doctrina, ¿cómo puedo desechar lo otro? Si yo no estoy viviendo y no estoy siendo nutrido por la palabra de Dios, simplemente voy a asimilar como parte del cristianismo cada uno de esos pensamientos de hombres o fábulas y lo voy a hacer bíblico y voy a creer que así es. En algún momento hemos vivido así.
pensando que eso es lo bíblico, eso es lo santo y que eso es espiritualidad. Y de pronto la palabra viene y nos abre los ojos y nos dice, estabas engañado, te estabas alimentando tu ego pensando que por hacer tal o cual cosa eras más espiritual. Pero Pablo no lo deja ahí, sino continúa con su exhortación y dice, y aquí vemos ya una orden de un aspecto ya positivo, ¿no? El aspecto negativo ha sido, deja esto, desecha esto, quita esto. Entonces uno podría pensar de que cómo yo contrarresto esa mala información, esas malas enseñanzas, esas fábulas, uno dice, ah, ya, estudiando la sana doctrina, ¿cierto? Sí, estudiando la sana doctrina y lo hemos visto siendo nutridos, pero interesantemente Pablo eso ya lo da por sentado. Pablo ya da por sentado de que el creyente, como en el versículo anterior, tiene que estar nutrido de la palabra. Pero ahora mira lo que va a decir Pablo. Ejercítate para qué? Para la piedad. Y esta palabra ejercítate no, no se reduce a decir aprende o escucha o oye, sino la palabra ejercítate demanda acción, demanda vida, vivir, caminar en las enseñanzas correctas. El ejercitarse para la piedad, y uno podría preguntar, pero pastor, ¿qué es piedad? Nuevamente, ¿no? Hemos hablado en el capítulo anterior, versículo 16, en el capítulo 3, el gran misterio de la piedad. ¿Y qué es el gran misterio de la piedad? La obra de Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros. De tal manera que cuando nos dice ejercítate para la piedad, es decir, mira la obra de Cristo y vive conforme a ese amor, vive conforme a esa obra. ¿Y qué involucra la obra de Cristo? Salvación, justificación, perdón, regeneración, santificación. Cuando yo recuerdo y vivo constantemente entendiendo que he sido salvado, perdonado, regenerado y que estoy siendo santificado, entonces cuando yo tengo claro eso en mi mente y mi corazón, es así como debo de vivir. Cuando de pronto viene el enemigo con fábulas profanas o con tentaciones, lo que me tiene que sostener es justamente el gran misterio de la piedad. Volver a la cruz, la persona de Cristo, la obra de Cristo, lo que Cristo ha hecho por mí. Entonces pondré sobre la balanza, todo esto ha hecho Jesús por mí. Y todo esto que Jesús ha hecho por mí me da pie a darme un pecadillo por ahí, o más bien debo de huir de las pasiones juveniles porque debo de valorar a lo que dice Hebreos, guardar mi salvación. O la obra de Cristo, el gran misterio de la piedad, lo que Él ha hecho, me lleva a pensar de la siguiente manera. Cristo murió en una cruz, entonces peco nomás, porque Él ya murió, igual me va a perdonar. Te has perdido. No has entendido el gran misterio de la piedad. Entender el gran misterio de la piedad, la obra y la persona de Cristo, nos va a llevar siempre a santidad. A decir, Señor, no puedo hacer eso, o tengo que dejar de hacer eso, no porque de pronto así me voy a ganar mi salvación, sino porque ya soy salvo por lo que tú has hecho en la cruz. Pero si aún sabiendo eso y con mano alzada peco desmedidamente, estoy pecando contra Dios mismo. Estoy pisoteando la sangre de Cristo. Entonces, mis hermanos, ejercitarnos para la piedad no es posible en nuestras fuerzas, en decir yo voy a hacer esto, aquello, no. Ejercitarnos para la piedad es simplemente ver la obra de Cristo y decir, ya no vale la pena seguir pecando, ya no tiene sentido vivir una vida de pecado, sino por lo que Cristo ha hecho, mi respuesta inmediata tiene que ser guardar mi vida, apartar mi vida para Él, vivir su enseñanza, vivir su ejemplo. Eso es ejercitarse. Pero eh, es similar a lo que Pablo enseña en Filipenses 2, ¿no? Cuando dice,
haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús, Filipenses lo narra, ¿no? Es el gran misterio de la piedad. ¿Y qué es lo que narra Filipenses? Versos 6, 7, 8, narra la obra de Cristo. Y lo que Pablo está diciendo, de esa manera debemos de tener ese sentir que tuvo Cristo, esa actitud que tuvo Cristo. Debemos de seguir ese ejemplo de Cristo, ese ejemplo de desprendimiento, de humildad. Jesús entregó su vida por nosotros. Y ahora nosotros debemos entender que nuestra vida debe ser consagrado para el Señor. Decía un amigo, a quien ustedes conocen, el gran error del cristiano, del ser humano, pero con mayor razón del cristiano, es lo siguiente: el creer que somos libres e independientes, cuando eso es falso. Bíblicamente, somos esclavos del pecado o siervos de la justicia, como dice Romanos. Bíblicamente somos esclavos del pecado o Jesús es nuestro Señor. Pero eso de que yo soy dueño de mí mismo, no existe. Porque Jesús no nos rescató de la esclavitud para estar libres e independientes. Nos rescató de la esclavitud para ahora ser sus siervos, sus discípulos. Jesús no nos rescató de la esclavitud para decir soy tu salvavidas. Jesús nos rescató de la esclavitud para decir ahora soy tu Señor. Y nos debemos a Él. Antes le pertenecía al enemigo legalmente. Ahora le pertenezco a Cristo. Eso es Señor, curios, amo, dueño. Y hoy día escuché una frase también interesante. A veces chismeo un poco las clases de Romanos. Y hoy escuché una clase interesante. Cuando Dios nos ve a la humanidad, lo resume a dos actos. ¿Te ve en Adán o te ve en Cristo? Si estoy sin Cristo, me va a ver en Adán. ¿Y cómo fue Adán? Pecador, por naturaleza. La naturaleza pecaminosa. O me ve en Cristo, una nueva criatura. La pregunta es, ¿a través de quién te está viendo? Por uno de ellos entró el pecado al mundo. Por el otro de ellos, por el segundo Adán, que es Jesucristo, entró la justificación al mundo. ¿Te ve como justo el Señor? Sí, porque la Biblia dice que me ha justificado, me ha declarado justo. Ya, perfecto. Si te ha declarado justo, pero ve que tu vivir, tu actuar, tu día a día, tu ejercicio es como la de un justo, o todavía nos ve con los desbandes de la vieja vida. Ejercitémonos para la piedad. Amén. Verso 8. Hasta ahí, si hay preguntas o alguna acotación, pueden hacerlo con toda confianza. Si no lo hay, continuamos, ¿no? En el verso 8. ¿Sí? Verso 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Una mala interpretación de este texto, una interpretación errada, fuera de contexto, una mala hermenéutica, como dicen los maestros, o una mala exégesis. No me gusta usar esas palabras, pero alguien me dijo, menciónalas para ir aprendiendo todos. Entonces, una mala interpretación de este texto, dicen, ya ves, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ir al gimnasio es del diablo. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. El contexto no me dice eso, ¿correcto? Ve al gimnasio si puedes y si tienes tiempo y bueno, dinero, ¿no? O sea, o haz tus ejercicios en casa, no hay problema. Pablo no está hablando de dejar de hacer ejercicios físicos, ¿no? Por cierto, no habla de eso, sino que en el contexto, ¿qué es lo que las personas o estos falsos maestros estaban buscando con estas fábulas, estas falsas, estas malas enseñanzas? Latigar el cuerpo, pues. No te cases, no comas tal cosa, porque eso te hace más espiritual. Hay unos excesivos, sin sentido, solo para mostrar que yo sí como... Incluso hubo un tiempo de la historia de la iglesia, los que están estudiando, en el que al ver que el catolicismo, el catolicismo, se unió y se paganizó con el Imperio Romano, por ahí algunos reaccionaron en contra de eso, pero se fueron a otro extremo, se le llaman los ermitaños.
se iban a los lugares alejados, a los montes altos o a un convento y ahí se flagelaban y hacían ayunos de días, dejaban de comer ciertos alimentos y como que trataron de contrarrestar todo lo malo, pero se fueron a un extremo, ¿no? O sea, porque malinterpretaron lo que realmente es separarse del mundo, ¿me entiendes? O sea, y, y a veces algunos cuando se hace mala interpretación de este verso 8 dicen, ir al gimnasio es malo, no hagas ejercicios, tranquilo, sigue haciendo tus ranitas, tus planchas en casa, lo que tú quieras hacer, ¿no? Y si quieres dar like, dale nomás, ¿no? O sea, no hay ningún problema, no está hablando de eso. Está hablando de la intención con el que estos falsos maestros estaban enseñando el abstenerse de ciertos alimentos, de no casarse, no tener encuentros maritales, de eso, pero era como una intención de pensar que así se es más espiritual. Y Pablo está diciendo eso es poco provechoso, ¿me dejó entender? O sea, eso no es de provecho, no trae ninguna edificación, porque no es así. Pero, dice Pablo, ¿no? Y este pero es la bisagra, pero eso no es provechoso, dice Pablo, es poco provechoso. Y si trae provecho, traerá cierto provecho, pero no para el fin correcto, ¿no? No. Cuando uno hace dieta de pronto, trae provecho, ¿no? Bajas de peso, no estás tan gordito como el pastor Anderson, y bueno, tantas cosas. Pero al fin y al cabo, si lo aplicamos así, eso es temporal, ¿sí o no? Porque al final todos vamos a llegar a hacer pasitas y alguien dijo por ahí, de algo hay que morir. Pero no vayamos a ese extremo a decir, no, entonces todo full desbande, ¿no? Tranquilo, no vayamos a ese extremo porque hay que cuidar este cuerpo que ha sido dado por Dios. Amén. O sea, hay que cuidarlo. Pero la piedad, dice, para todo aprovecha. Y nuevamente habla de la piedad. Pero el seguir, el sentir de Cristo, el seguir el ejemplo de Cristo, el seguir la forma de vida de Cristo, eso sí trae provecho. El dejar moldear nuestro carácter por el Espíritu Santo al modelo que es Jesucristo, a la estatura del varón perfecto que es Cristo, eso trae provecho. Uno, que nos vuelve discípulos fieles al Señor, discípulos obedientes al Señor, hacedores de la palabra y no solo oidores. Punto número uno, es provechoso para nosotros. Punto número dos, es provechoso para los demás, porque estaremos dando testimonio de Cristo a los demás, porque las personas estarán viendo en nosotros la obra de Cristo. Seremos cartas abiertas. A eso se llama testimonio. Entonces, eso es de provecho. No seremos piedra de tropiezo, sino por lo contrario, puentes para que las personas acudan a Cristo. Eso sí es provechoso. Dice, pues tiene promesa en esta vida presente. Hay muchas bienaventuranzas para los que se ejercitan en la piedad, para los que siguen el ejemplo de Cristo, y hay muchas bienaventuranzas para este tiempo presente. Bienaventurado, has escuchado, ¿no? Las bienaventuranzas en Mateo. Bienaventurado, ¿no? El que es perseguido, dice, a causa de la justicia, de por proclamar el evangelio. Bienaventurado. Bienaventurado el que no anduvo en camino de malos, ¿no? Ni de pecadores, ni silla de pecadores se ha sentado. Bienaventurado. Te va a ahorrar muchos problemas, muchas complicaciones y todo lo demás. O sea, ciertamente hay promesa para el tiempo presente. Pero no solo eso. Y dice, y de la vida venidera, a lo que muchos han llamado, tendremos coronas allá. No porque nos ganamos nuestra salvación, sino porque siendo salvos, vivimos vidas conforme al modelo que es Cristo, conforme a la enseñanza de Cristo, porque fuimos hacedores de la palabra. Y habrán coronas, y coronas incorruptibles, no coronas como en el mundo que finalmente se corrompen y se deterioran, no como ese diploma que al finalmente se va a volver amarillento, ¿no? O esa medalla que de pronto no puede, sino coronas incorruptibles. Entonces hay promesa. Entonces, mis hermanos, tanto para la vida presente como para la vida futura. Entonces, Pablo nos está animando a Timoteo ciertamente, pero también nos está animando esta noche a cada uno de nosotros a tener vidas santas para el Señor.
Eso nos va a evitar muchos problemas. No estoy diciendo que no vamos a tener problemas, vamos a tener problemas, pero no porque nosotros lo hayamos generado, sino serán pruebas, parte de la vida que probarán nuestra fe, pero serán pruebas, pero no serán consecuencias por nuestra desobediencia. Entonces tú escoges añadir a las pruebas de un cristiano, añadirle consecuencias por nuestra desobediencia, eso es de necios. O sea, es de necios añadirle más cosas. Cuando de pronto el cristiano hace caso omiso a la palabra de Dios y comienza de pronto a coquetear con el mundo, pregunto, ¿habrá bienaventuranza o vendrán problemas tarde o temprano? Tarde o temprano el hogar será destruido, la familia será destruida y de pronto uno dice, ¿por qué, Señor? O sea, es consecuencia, o sea, acción y reacción, es consecuencia. Pero aquel cristiano que busca al Señor, está firme en el Señor, está buscando, se está congregando, está orando, se está ejercitando en la piedad, está leyendo la palabra, está orando, está en comunión con los hermanos, está en Cristo constantemente, lo que decimos nosotros Hechos 2:42, ciertamente no. Habrá bendición de parte de Dios para nuestra vida, pero también habrá pruebas, pero sabremos pasar esas pruebas teniendo por sumo gozo, ¿no? Cuando nos hallemos en esas pruebas, entendiendo que esas pruebas producen paciencia. ¿Me dejo entender? Y entenderemos así. Entonces, mis hermanos, ejercitémonos para la piedad, dice, porque tiene promesa en esta vida presente y en la venidera, cuando estemos allí en su presencia. Y esto no tiene nada que ver con títulos. No tiene nada que ver que el pastor que congregó o que reunió en su iglesia 1000 personas tendrá una corona más grande o más pequeña. Quizás el cristiano que de pronto no necesariamente fue visible, quizás de pronto esté recibiendo sus coronas y aquel pastor que probablemente pastor Anderson haya incluido esté ahí en la cola viendo cómo otros reciben su corona. O sea, no tiene nada que ver con títulos. Las coronas han sido prometidas para el cristiano fiel. Amén. Corramos esa batalla, esa carrera de fe, ¿no? Continúa. Pablo ahora dice, por tercera vez en esta carta, dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y yo decía, pero dice esto de lo que ya dijo o de lo que va a decir. Bueno, de las dos cosas, porque ya es una sola la palabra, pero dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida. Algunos comentaristas dicen, está sellando todo lo que ha dicho. Otros dicen, no, está aperturando para lo que va a decir. Cierto. Normalmente Pablo, cuando decía esto, es por lo que iba a decir después. Lo hemos visto en los capítulos anteriores. Bueno, entendámoslo de esa manera. Dice, lo que está diciendo palabra fiel es este digna de ser recibida por todos, está diciendo dos cosas. Uno, que esto proviene de Dios. Dos, que es necesario que el creyente lo reciba, lo entienda, lo crea. Dos cosas. Que esto proviene de Dios y dos, que es necesario recibirla. Porque puede provenir de Dios, pero si yo endurezco mi corazón, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcas vuestro corazón. Entonces, va de ida y vuelta. El Señor te dice que esto es importante y nosotros tenemos la responsabilidad de decir, Señor, es importante, presta atención, ¿no? O sea, y inclinamos nuestro oído a su palabra. Entonces vamos a leer qué es lo que dice, verso 10. Que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Y Pablo está siendo realista en decir que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios. Pablo no está diciendo que el ejercitarse para la piedad va a ser de color de rosas. Pablo no está vendiendo flores. No está diciendo, mi hermano, siembra y cosecharás porque tú eres el hijo del rey de reyes y eres el dueño del oro y la plata y todo te va a ir bien. No, no, no. Está diciendo que ciertamente hay recompensa en esta vida presente y también en la venidera, pero no tiene nada que ver con felicidad y todo color de rosas, no, dice, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Va a haber aflicción muchas veces, pero es temporal, lo ha dicho en su otra carta, en Romanos, que es temporal. Esta aflicción es temporal.
porque esperamos en el Dios vivo, dice, en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esa es la palabra fiel que todos debemos entender, que a pesar de la prueba, el mal momento, la situación complicada que se pueda prestar, ya siendo cristianos, estando confiando en el Señor, estando ejercitándonos para la piedad, y vienen dificultades, ¿sabes qué? Recuerda que es un Dios vivo, que Él está vivo, y no solo eso, recuerda que es tu Salvador y mayormente de los que creen. Y si tú has creído, es tu Salvador, es tu Redentor, es tu Dios vivo. Él no está muerto. Y eso es lo que Pablo está recordando a Timoteo y también que nos está recordando el Señor esta noche a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque puede ocurrir lo siguiente, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado y les confieso. Nos estamos ejercitando para la piedad, estamos ahí buscando el Señor. Y conocemos otro creyente que no necesariamente lo está haciendo, ¿no? Y de pronto nos vienen dificultades, pruebas, como dice ahí, oprobios y situaciones, y a la otra persona que no necesariamente se está ejercitando, sino que está ahí con una vida a media caña, como decimos, le va bien. ¿Te ha pasado? Y tú dices, pero Señor, ¿cómo? Dices, ¿no? Te has olvidado de mí, dices, ¿no? O sea, o cuando ves eso, como dices, y como que de pronto en el pensamiento estamos pensando que el Señor se la están haciendo o como que se ha olvidado de nosotros. Y Pablo te recuerda a través de este texto en que Dios es un Dios viviente, que Él es tu Salvador. En otro pasaje Dios le diría a Pablo, mi gracia es suficiente. Cuando él tenía un aguijón y quizás muchos, sin ser creyentes, estaban recontra bien de salud, sin dolor, sin aguijón, Dios le dijo, bástate mi gracia. Lo mismo nos dice a nosotros, bástate mi gracia. ¿Correcto? Hay un comentarista, no es comentarista, él es un teólogo, Clark, que dice lo siguiente, y lo anoté para poder leérselo, ¿sí? Puntualmente dice lo siguiente. Lo que Dios planeó para todos, en realidad se lo dio a aquellos que creen en Cristo, quien murió por los pecados del mundo y probó la muerte por todos los hombres, pues todos han sido comprados por su sangre para que todos puedan creer y por consecuencia todos sean salvos. Aquellos que perecen, perecen por su propia culpa. ¿Por qué dice esto Clark? Porque este texto que he leído, el verso 10, muchas veces han creado un pensamiento de una redención, se le conoce como la redención universal. Como el texto en la última parte dice que el Salvador de todos los hombres, dicen, ¿ya ves? Cristo es Salvador de todos, al final todos nos vamos a ir al cielo, ¿me dejo entender? ¿No? Pero termina diciendo mayormente de los que creen. Y esta palabra mayormente significa sobre todo. Ciertamente, Cristo murió en la cruz y ofrece la salvación a todos los hombres, pero solo los que creen serán salvos. Y claro que dice aquí, ¿no? Aquellos que perecen, perecerán por su propia culpa. Yo diría por su propio rechazo, porque no creyeron en lo que debían de creer. ¿Me voy a entender? Pero el ofrecimiento estaba ahí, porque el de tal manera amó Dios al mundo estaba ahí. El pero, el para que todo aquel que cree en Él está en la respuesta ante esta buena nueva. Entonces, ¿cuánta razón tiene Clark al decir, no? Aquellos que perecen, perecen por su propia culpa. A lo que Juan 3, 18, 19 diría, ¿no? El que ha sido condenado es porque no ha creído. ¿Me dejo entender? O sea, ese es el mayor pecado, el de la incredulidad, ¿no? Porque no he creído. Entonces, es bueno aclarar esto porque dice Salvador de todos los hombres. Pero tenemos que leer este texto a la luz de toda la escritura. Y toda la escritura habla del amor de Dios, pero también de la responsabilidad del hombre. ¿Ven? De la responsabilidad de cómo respondemos a él. Bien, ahora el verso 11 dice, va a dar instrucciones personales a Timoteo y dice, esto manda y enseña, ¿no? Entonces es interesante porque Pablo le pone ese, va a hablar en sentido imperativo, ¿no? Porque aquí ya no es un consejo, no es una recomendación.
Pablo está haciendo algo en sentido imperativo porque está diciendo esto manda y enseña. Es decir, está diciendo, enséñalo, pero le está dando al mismo tiempo, le está recordando que él tiene la autoridad de hacerlo. Y más adelante va a decir que el Señor lo ha levantado justamente para eso. Lo ha puesto como pastor, como obispo de la iglesia, para que no solamente enseñe, sino para que mande, para que diga, esto es así. ¿Entender? Entonces, Pastor, dime. esto podría decir que es como un mandamiento o como un acato. Claro, lógicamente al final va, pero va a ser un mandamiento de parte de Dios en el sentido de creer en Jesús, porque es lo que de lo que ha hablado, ¿no? Que Jesús ha muerto por todos los hombres, mayormente los que creen, y eso es palabra fiel, ¿no? Que ha dicho. Y ciertamente, ¿no? Timoteo sobre todo le está dando la autoridad de que diga esto viene de parte de Dios y es la única manera de ser salvos. Eso manda y enseña. Lógicamente, pero todo va a resumirse también a la obediencia de la persona o a la fe de la persona, ¿no? Y que se va a manifestar mediante una obediencia a este texto. Porque la persona tiene su libre albedrío, puede decir yo no quiero creer, y bueno, el Señor dice tranquilo, no, no lo creas, pero esto es así. No cambia en nada, ¿no? El hecho de que la persona diga yo no quiero creer, no cambia en nada de que la salvación es así, por la fe. Entonces, lo que le está dando es autoridad a Timoteo, en otras palabras, ¿no? De que esto lo diga con autoridad, porque palabra fiel es, ¿no? O sea, eso tiene que enseñar con autoridad, no como sugerencia, le está diciendo. No como diciendo, esta es una manera, sino esto es así de parte de Dios y no hay de otra, chicos. Algo así, ¿no? Entonces. Y ahora le va a reforzar porque esto podría pasar por un tema de cierta duda quizás en Timoteo, producto de su edad, dicen algunos entendidos, porque dice, ¿no? O producto de su edad, tu inexperiencia como pastor también, porque estaba prácticamente comenzó a pastorear la iglesia de Éfeso, ¿no? Y la edad promedio aquel entonces, o la esperanza de vida era mayor a lo que hoy en día es, ¿no? Entonces también el tema de joven, aquel entonces, a uno de 40 se le seguía considerando joven, ¿me entiendes? En cambio, ahora yo tengo 38 y ya me dicen tío, ¿no? Entonces, ya he escuchado, cuando voy hoy de estar en la mecánica, tío, ya está su carro, entonces, suave, le digo, no, o sea, porque bueno, pues no, o sea, pero para el contexto de Pablo, ellos, uno de 40, chivolo, pues, ¿no? O sea, joven. Timoteo era joven en su momento, en su contexto, ¿no? Bueno, que está siendo escrito eso, ¿no? Pero bueno, tengamos todavía ese espíritu juvenil, así que no hay problema, ¿no? Depende con quién nos medimos. Pero para las personas que rodeaban a Timoteo, ciertamente él era joven, ¿correcto? Quizás si Timoteo estuviera entre nosotros con sus 40 años, sería uno de los más tíos entre nosotros, ¿cierto? O sea, sería uno de los mayores entre nosotros, pero para su momento él era joven para, eso, para ese entorno. Entonces dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Siempre he dicho de este texto que yo que Timoteo le diría a Pablo, pero Pablo, dices el beso a los hermanos que están teniendo en poco mi juventud, ¿no? O sea, ellos son los que de pronto están menospreciándome por ser joven, ¿no? Porque yo que Timoteo le hubiese dicho eso a Pablo, ¿no? Ni bien me escribe esto por WhatsApp y yo le respondo en una, ¿no? Y con audio todavía. ¿Sabes qué, Pablo? Díselo a ellos porque ellos están menospreciando mi juventud, ellos están teniendo en poco. ¿Yo qué tengo que hacer, no? Quizás sería una respuesta, pero sería una respuesta recontra inmadura, chicos. ¿Sabes por qué? Por dos cosas. Uno, que Timoteo tenía que creérsela. Él mismo tenía que entender que no se trata de que si él era más joven o no. Tenía que comenzar por él. Si él no entiende esto, o sea, definitivamente, si él mismo se ve, es que yo, como se acuerdan de Moisés, pero yo no sé hablar bien y todo, y si Timoteo, pero pues, Pablo, yo soy joven, si tú no te la crees, ¿cómo piensas que el resto te va, no va a seguir la misma línea, ¿no? O como por ahí escuché de alguien que dice, estaba pastoreando y yo había dicho, no me siento pastor. O sea, entonces, si no estás seguro de tu llamado, ¿qué haces ahí? ¿No? O sea, sería otra pregunta, ¿no? O sea, no me siento pastor, ¿no? Yo no creo que soy pastor, pero estoy pastoreando. Entonces, oye, sincérate y manifiesta la iglesia, ¿no? Similar ocurre acá, pero
lo segundo que podríamos decir de esto es, pero, ¿sabes qué? No des motivo, pues, Timoteo. Eres joven. ¿Y de qué manera vas a contrarrestar? Porque también depende de ti. Que el resto no tenga en poco tu juventud, mostrando que tu juventud no es un impedimento para hacer las cosas del Señor, para instruir a la iglesia, para mandar, para enseñar, para corregir, mostrando que tu juventud no es un impedimento. ¿Por qué? Por lo siguiente, no le dice, sé riguroso con tu voz, o viste con saco y corbata, y ponte lentes, ¿no? Y no sé, no le dice, busca la apariencia más maduro y déjate crecer la barba y cabello blanco, no le dice eso. Lo que le dice es lo siguiente, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra. Y le dice, sé ejemplo de los creyentes. Y este es un punto interesante que debemos de analizarlo. Recuerda, es un estudio ya. No dice, sé ejemplo a los creyentes. ¿Me puede entender? Ser ejemplo a los creyentes es cuando dicen, mire, hermano Julio César, usted ciertamente, eh, nos inspira, y en usted vemos un ejemplo, y de pronto opina Keila, luego opina Gisela, dice, sí, mire, hermana Sofía, en usted, o sea, está haciendo ejemplo a los creyentes. ¿No es cierto? Dice, sé ejemplo de los creyentes. Que dentro de los creyentes, los de afuera puedan decir, ese es un verdadero creyente, ese es un creyente maduro. No solo tu entorno amical, no incluso los demás. Que dentro de los creyentes te vean como un creyente firme. ¿Me dejo entender? En otras palabras, como un verdadero creyente. A lo que Pablo había dicho, mi hijo en la fe. Y le está diciendo, sé ejemplo de los creyentes. ¿Por qué? Porque tanto como aquel entonces, como hoy en día, hay dos tipos de creyentes. El buen ejemplo de creyente y el mal ejemplo de creyente, ¿no? El buen ejemplo de creyente que muestra a Cristo al mundo, y el mal ejemplo que no hace otra cosa más que ser mal ejemplo. Esa piedra de tropiezo en el que algunos dicen, para ser como él. No. Si somos así, de alguna manera damos pie a que tengan en poco nuestro ministerio. Pero si somos de aquellos que estamos buscando de Cristo, nos estamos ejercitando para la piedad, no para llenar un ego, sino porque hemos comprendido el sentir de Cristo, vamos a ser ejemplo de entre los creyentes. Y no para inflarnos el pecho, lógicamente. ¿Pero en qué? Primero, en palabra. Y cuando dice en palabra, se refiere justamente a la palabra de Dios. ¿Cómo puedo ser ejemplo en palabra si no me estoy nutriendo por la palabra? Y lo segundo está bien pegadito, en conducta. O sea, aplicando la teología, la doctrina que digo saber, ¿no? Que digo saber. Aplicando el verso a verso que digo que es nuestro fuerte como iglesia. Sí, en nuestra iglesia sí estudiamos de verso a verso y también estoy en el instituto, mira, hago esto. Ya. ¿Cómo va tu conducta? ¿Cómo va tu conducta? ¿Cómo va nuestro diario vivir? ¿Realmente hay evidencia de que digan ciertamente, ¿no? O sea, no solo que nos conozcan como una iglesia que estudia la Biblia de verso a verso, sino que vean que es una iglesia que vive la palabra de Dios con su conducta, como papá, como mamá, como hijo, como hermano, como casero, como vecino. Y eso es difícil, ¿no? Como compañero de trabajo, porque la conducta no es dentro de las cuatro paredes de lo que llamamos local de iglesia. La conducta es en todo lugar, con las personas más cercanas a nosotros, con los que viven con nosotros quizás. Ustedes me pueden escuchar aquí quizás predicar muy bonito y enseñar y todo eso. Oye, pastor, mira que ha hecho su chamba, ¿no? Ha estudiado la palabra de Dios, pero la pregunta es cómo me ve Sofía, cómo me ve Killari, cómo me ve mi familia. Es otro punto, ¿no? Conducta. En amor,
en espíritu, en fe, en pureza. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo la manera de cómo vas a contrarrestar eh, eso que está sucediendo en la iglesia y de pronto quieren tener en poco tu juventud. La manera de contrarrestarlo es siendo ejemplo entre los creyentes en estas cosas: palabra, conducta, amor al prójimo, espíritu, siendo espiritual cuando hay que ser espiritual. No, en esto no metas a Dios. ¿Escuché eso? ¿Cómo no vamos a meter a Dios si es nuestro todo? ¿Has tenido alguna vez un conflicto así de hermanos o de primos, no sé, o de amigos, y estás ahí? No, pero oye, ¿qué va a decir? No, no metas a Dios, dices, ¿no? Y nos damos ciertas libertades para decir lo que tenemos que decir. Aguanta, o sea, somos llamados a ser espirituales en todo momento, ¿no? O sea, Dios tiene que estar presente. En fe, cómo está nuestra confianza en el Señor, qué tanto estamos transmitiendo esa fe, y en pureza, ¿no? Cómo estamos guardando, apartando nuestra vida en santidad para el Señor, en esos momentos en el que nadie nos ve, en esos momentos en el que solo Dios puede ver hacia dónde se inclina nuestra mirada, hacia dónde se inclinan nuestros pensamientos, hacia dónde se inclinan nuestros deseos. En eso somos llamados a ser ejemplo. Pero es algo que Dios va a estar ahí presente y diciendo, hey, ¿qué pasa? Bien. Entonces continuamos, verso 13, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ¿no? Y aquí Pablo comienza a dar sus recomendaciones personales y sus instrucciones personales a Timoteo, y ciertamente Pablo tenía esa intención de ir a la iglesia de Éfeso, y le dice, entre tanto que voy, ocúpate, mira, en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Qué importante nuevamente estas tres cosas: la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura vendría a ser justamente el tiempo en el que paso escudriñando, alimentándome de la palabra de Dios. Y ciertamente uno podría decir, bueno, Timoteo era pastor y sí o sí tiene que leer, pero en realidad todo cristiano tiene que leer la palabra de Dios. Ciertamente quizás el pastor tiene una responsabilidad mayor de recontraescudriñar la escritura y pasar tiempo con la escritura, pero no, eso no es todo. O sea, no le dice ocúpate en la lectura y ya, sino dice en la exhortación y la enseñanza. Si solo enseñamos doctrina, si solo enseñamos texto, exégesis, hermenéutica y todas esas palabras complicadas quizás, y dice la Biblia acá y Cristo desde el Antiguo Testamento y todo, si solo enseñamos eso, pero no exhortamos. ¿Y qué es la exhortación, pastor? La aplicación práctica que corrige, que anima, que instruye. Si no entendemos que la palabra de Dios no solo se enseña, sino que la palabra de Dios exhorta, corrige, anima, instruye, a lo que normalmente no sé si te ha pasado, ¿no? Yo conozco muchas personas que enseñan muy bien la palabra de Dios y digo, pero no ministran. O sea, la palabra de Dios es para ministrar vidas, no solo para enseñar. Ciertamente quizás en un círculo de instituto bíblico uno se limita por tiempo a dar lo que tienes que dar, ¿no? Y de pronto podríamos acercarnos a un instituto secular donde es full enseñanza, pero cuando se enseña la palabra de Dios es inevitable no ministrar, tenemos que ministrar con la palabra de Dios. No solamente podemos hablar, por ejemplo, ¿no? El culto romano y dice y todo esto, y la aplicación. Los que estudiaron, en algún momento hicimos unos estudios por las mañanas a las 8 de la madrugada, ¿se acuerdan del método inductivo? Observa, observa, observa. Ese es leer, pues, ¿no? Lectura, ¿correcto? Luego interpreta, interpreta y finalmente, ¿qué era? Aplica, aplica. Porque si solo me quedo con la observación y la interpretación, oh, qué gran teólogo. Pero si no aplico, ¿de qué vale? ¿De qué vale? Bien, verso 14 dice, no descuides el don que hay en ti. Y en cuanto a esto también hay posturas divididas, porque don no es otra cosa más que regalo, ¿no? Y Dios le está diciendo, no descuides el regalo que hay en ti. Pero en torno a todo el contexto, yo me inclino a pensar que cuando le dice no descuides el don que hay en ti, el simple hecho de haber sido llamado a ser pastor es un don de Dios. Efesios 4 dice que él mismo constituye a unos evangelistas, a otros
profetas, a otros apóstoles, a otros pastores y maestros. En este caso, Timoteo era pastor y maestro, lógicamente, va de la mano. Entonces, eso es un don de Dios. Eso no quita que podamos decir, Dios le había dado otros dones más, quizás enseñanza, quizás discernimiento, no sé. Pero si estamos hablando de una carta pastoral en la que Pablo constantemente lo está animando a instruir, a enseñar la sana doctrina, definitivamente le está diciendo no descuides ese llamado que es un regalo de Dios que hay en ti, ¿no? Y no tenemos que hacernos tantas bolas a qué don se refería. Ciertamente le ha dado más dones y no podemos negar eso, pero básicamente está hablando del llamado que tenía Timoteo, no debe descuidarlo. Y esta noche nos dice lo mismo el Señor. Cada uno de nosotros tenemos un llamado a servir de una manera distinta a Dios. Gisela tiene un llamado que es distinto al llamado que pueda tener Patricia, que es distinta al que tiene el llamado Luz, que es distinto al llamado que puede tener Miguel, que es distinto al que puede tener Alexander, Julio César. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con ese llamado del Señor? Uy, pastor, yo no sé cuál es. Busca, pide al Señor, muestra. Y si ya lo sabes, ¿qué estás haciendo? ¿Lo estás ejercitando o lo estás descuidando? Si Pablo le dice esto a Timoteo es porque Timoteo también era propenso a descuidar su llamado. Y quizás te podría tener motivos de las desechanzas del enemigo, los falsos maestros, los problemas en la iglesia, soy joven, tantas cosas. Y nosotros quizás podamos tener también hoy en día excusas, es que no hay tiempo, es que el trabajo, es que esto, es que mis temores y tantas cosas, pero el Señor te está diciendo, no tengas en poco tu juventud, sé ejemplo. ¿Sabes? No descuides el llamado de Dios en tu vida. No descuides. No lo entierres como ese talento que fue enterrado. No lo enterremos. Ejercitemos. Si aún no lo hemos descubierto, sirve al Señor, busca al Señor, ora al Señor, escucha consejo y el Señor te va a mostrar. Porque el Señor no te va a dar algo y luego te va a decir, bueno, tú ves si lo encuentras. No, el Señor está dispuesto a mostrarnos. Pero tiene que haber una respuesta del creyente a decir, Señor, muéstrame, quiero ejercitar a lo que tú me has llamado. Ciertamente en el caso de Timoteo dice que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbiterio. Esto también es otro texto que me gustaría aclarar, haciendo un paréntesis. Algunos han sacado de aquí una enseñanza y dicen que el llamado pastoral solo se puede dar por imposición de manos. Y eso no dice el texto. Que a Timoteo se le ministró de esa manera es distinto, pero no es una regla general. Y lo que básicamente Pablo le está recordando a Timoteo es de que no descuide el llamado, el don que él tenía, que le fue dado mediante profecía por imposición de manos, porque así ocurrió la confirmación del llamado que hizo llegar a la vida de Timoteo el Señor, ¿no? Y Pablo está haciendo referencia que en algún momento la iglesia oró por Timoteo y enviaron, pero la iglesia no da ningún don. El don y el llamado viene de parte de quién? Del Señor, porque Él es el que constituye a sus siervos. Lo que la iglesia, los hermanos mayores, los ancianos, los líderes eh, eh, en la fe, lo que pueden hacer es confirmar o respaldar el llamado que Dios ha hecho llegar a nuestra vida. Ellos no dan. Entonces no se puede volver una regla que, como no te pusieron manos, entonces tú no puedes ser pastor. Entonces tú no puedes ejercitar tu don. No dices el texto, pero se ha sacado una mala enseñanza. ¿Tengo que entender? Me acuerdo que cuando Pastor, comenzamos la iglesia, hace aproximadamente 9 años y un mes atrás, en lugar de Labarte, algunos llegaron a conocer, invitamos al pastor Santos, aquel entonces, y él oró por mi persona porque iniciaba mi ministerio como pastor, entonces él oró por mi persona, ¿no? El pastor Anderson, todo lo demás, pero yo tengo claro que el llamado no me lo dio Santos, ¿me dejo entender? El llamado me lo dio el Señor. Lo que él fue es, frente a la iglesia, reconocer ese llamado y decir, el pastor Anderson. Y eso, entonces,
No está diciendo eso el texto, ¿no? Pero en el caso de Timoteo, ciertamente hubo una oración pública y la imposición de manos aquel entonces era como un respaldo de la iglesia diciendo, él tiene el llamado, ¿me va a entender? Así como que a veces se imponían manos para sanar, pero no significa que solo imponiendo manos se sanaba, ¿me va a entender? O sea, muchas veces se han sanado sin que se impongan manos, pero también muchas veces se imponían manos, se oraba y sanaba, pero no es la fórmula. Dime, Julio, habías levantado la mano, disculpa. No, no, sí ya lo dijo, pues justamente se iba a preguntar, quería saber si era que a través de, ciertamente el Señor confirmaba y no los pastores o los hermanos oraban. Y ya lo acaba de decir. No sé si ustedes se acuerdan también, Hechos, capítulo 15, si no me equivoco, cuando el Espíritu Santo llama a Pablo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando Pablo estaba en la iglesia de Antioquía, dice que el Espíritu Santo habló a la iglesia y dijo, apártenme a Bernabé. Pregunto, ¿quién llamó a Pablo y a Bernabé? Fue el Espíritu Santo. Y la iglesia lo que fuese es reconocer la voz del Espíritu Santo y simplemente orar por Pablo y Bernabé y ellos emprendieron su ministerio, ¿no? Pero el llamado fue hecho por el Espíritu Santo. Pablo no se debía a la iglesia de Antioquía. O sea, no es que la iglesia de Antioquía reconoció, era su iglesia, ¿no? Para Pablo. Ciertamente, ¿no? Si de pronto aquí se levantan pastores, y eso es por lo que oramos, ¿no? Que se levanten pastores, misioneros, evangelistas, y le digan, pastor, yo quiero servir en esto, ciertamente oraremos por esas personas, quizás en un acto público, ¿no? Pero no es que le estamos dando el llamado, sino estamos reconociendo públicamente que esa persona tiene el don, tiene el llamado de parte de Dios, y si va a comenzar una nueva obra, oraremos y lo apoyaremos y estaremos ahí, ¿no? Pero no es una regla de decir que, como nadie oró por ti, entonces no tienes llamado, no podemos negar eso, ¿no? O sea, lamentablemente de ese pretexto se ha sacado un pretexto para decir así tiene que ser. Y no, Pablo está haciendo una referencia de cómo fue en el caso de Timoteo, ¿correcto? Bien, y finalmente dice 15, ocúpate en las cosas, dice, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Todo aprovechamiento, todo ejercicio para la piedad, todo lo que cuando nosotros nos ocupamos en las cosas del Señor, tiene que ser de aprovechamiento y manifiesto, no solo para mí, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Ningún árbol se come su propio fruto, ¿no es cierto? Alguien más es bendecido, alguien más es edificado. Y eso es algo que todo siervo, y eso es importante que lo anotes para ti mismo, de que todo servicio para el Señor tiene que ser de bendición para alguien más. O sea, cuando yo sirvo al Dios, tengo que buscar que sea de bendición para algo más. Yo no puedo servir al Dios esperando que me sea de bendición. De por sí ya es de bendición servirle. Pero no puedo decir, ¿por qué tengo que servir si a mí no me suma en nada, no me conviene, no me beneficia en nada? ¿Por qué tengo que servir? ¿Te imaginas a un pastor diciendo, ¿por qué tengo que predicar si a mí no me conviene en nada? O sea, no es para que te sea de utilidad así, no, ciertamente va a ser de utilidad, pero es para bendición de alguien más, ¿me va a entender? O sea, todo servicio es para alguien más, para administrar a alguien más. Finalmente dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dos cosas. La doctrina, lógicamente, ya hemos hablado bastante de eso, que no se deje llevar por la falsa doctrina, por una doctrina diferente, sino que se afiance en la verdadera, en la sana doctrina, en el gran misterio de la piedad, en la obra y persona de Cristo, pero también le dice, ten cuidado de ti mismo. Es importante tener cuidado de nosotros mismos. Y cuando habla de ti mismo, habla de tu yo. Es un peligro nuestro yo. Y nuevamente me es necesario decirle, nuestro yo ya no puede estar en el trono de nuestro corazón. Cuando éramos incrédulos, nuestro yo estaba en el trono. Nuestro yo decidía qué teníamos que hacer. Nuestras emociones, nuestros sentimientos decidían cómo debíamos encaminar y qué debíamos decir. No se metan, yo mando en mi vida, decía nuestro yo. Pero ahora ese yo ya tiene que haber menguado para que Cristo crezca. O como Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Tengamos cuidado con ese yo que esté ahí, por así decirlo, resucitando. Ese yo ya debe estar muerto, bien muerto, ¿no? Enterrado juntamente con Cristo, porque ya hemos resucitado ahora en Cristo y Cristo es el que vive en nosotros.
Y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y de los que te oyen. Otro texto polémico. Este capítulo ha estado lleno de textos mal interpretados, ¿no? Cuando dice, termino esta idea, Alexander, y luego te doy el pase, ¿sí? Dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Entonces dices, oye, que ejercitándome de la doctrina, en la doctrina correcta, ejercitándome para la piedad, buscando las cosas del Señor, cuidándome de mí mismo, así seré salvo. Total, la salvación no era por fe. Es que la salvación del cual está hablando aquí Pablo, esto de te salvarás a ti mismo, no está hablando con la salvación de la salvación redentora, ¿sí? Sino lo que está hablando, y a los que te oyeren, dice, ¿no? ¿Cuál era el peligro que estaba pasando en la iglesia de Éfeso? La falsa enseñanza, ¿no? La falsa doctrina, la doctrina de demonios. Ese era el peligro que estaba viviendo la iglesia de Éfeso. Y, y cuál era el antídoto? Mostrar la sana doctrina en enseñanza y en conducta, ¿correcto? Ejercitándonos, viviendo conforme a la verdadera, el gran misterio de la piedad. Entonces, cuando Pablo concluye, le dice, haciendo esto te salvarás, es decir, te salvarás de no ser uno más igual que estos falsos maestros, y vas a salvar incluso a los que oyen, ¿no? Vas a librarlos, vas a quitarle la venda de los ojos. Entonces, básicamente está hablando de la situación, de no caer en la misma trampa en la que estaba cayendo la iglesia. Pero no está hablando de una salvación redentora como tal, ¿no? O sea, eh, ser disciplinados en las cosas de Dios, buscar vivir de acuerdo a las cosas de Dios, eso no salva, eso es confirmación de que somos salvos. Por lo contrario, la salvación sería por obras, ¿entendés? Entonces, el ejercitarnos en la piedad nos salva, es una manifestación, una consecuencia de que hemos comprendido la verdadera piedad, de que hemos comprendido el Evangelio de Cristo. Entonces, es necesario aclararlo porque también de este pasaje dicen, ya ves, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con eso. Bien, ahora sí, Alexander, querías decirnos algo, disculpa, habías levantado la mano. Alexander, ahí está. Sí, pastor, cuando dice que debemos cuidarnos de nuestro yo, se refiere básicamente al orgullo. También, no, el orgullo es una parte justamente de nuestro yo. Justo hoy día conversaba con Sofía en la madrugada, no sé, bueno, en realidad era como las 6 de la mañana, ¿no? Y hablamos, bueno, la conversación comenzó así, ¿no? Oye, ¿en qué cosas pecamos? Algo así, ¿no? O sea, sincerándonos. No Interesante les voy a pregunta. decir nuestra respuesta, definitivamente, ¿no? O sea, pero como que conversamos así, ¿no? ¿En qué pecas tú? ¿En peco yo? ¿No? O sea, ¿y qué cosas para poder nosotros justamente cortar eso? Porque no creo que seamos perfectos, ¿no? No les voy a decir las respuestas que dimos, lógico. Pero sí concluimos en algo. De que el cristiano, ciertamente, el cristiano normal, por así decirlo, quizás tenemos bien claro como que pecados explícitos, lo tenemos claros, identificados y como que no es que de pronto, sino que se nos hace más fácil identificar ciertos pecados, quizás, ¿no? Si alguien viene y me dice, me tienta, por ejemplo, para ser infiel a mi esposa, yo le digo cruz, cruz, ¿no? O simplemente voy a huir, ¿no? A esa pasión juvenil. Si alguien viene y me invita a un vaso de cerveza, simplemente paso, no, gracias. O sea, no, ahí nomás. O si alguien me dice, oye, vamos a robar, fácilmente decir, no, no. O sea, y eso como que ya lo tenemos claro, ¿no es cierto? Pero justamente hablábamos de algo que es interesante, que va con la pregunta que hace Alexander, ¿no? Eh, Muchas veces todos, el cristiano cuando viene a Cristo, no deja su personalidad. Por cierto, el Señor no aniquila nuestra personalidad, a lo que algunos llaman temperamento, quizás, ¿no? Y como parte de nuestro temperamento, ustedes sabrán, pues, ¿no? Algunos son más bromistas, más alegres, otros son más renegones, otros son coléricos. ¿Te ha pasado eso? Cuando eras mundano y cuando eres cristiano, como que es parte, ¿no? Incluso dice, salió a su papá, salió a su mamá, porque como que es algo heredado incluso, ¿no? O sea, y uno diría, pero eso es pecado, pastor. O sea, como tal no es pecado, o sea, pero por otro lado, tenemos un carácter. Cuando hablamos de carácter,
no es algo heredado, no es algo que viene desde pequeñito. El carácter es aprendido. Para el mundo, el carácter es cultivar valores, honradez, honestidad, solidaridad, y eso define tu carácter, ¿no? Entonces, para el mundo es eso. Pero ya para el cristiano, carácter vendría a ser cómo estamos siendo formados según el carácter de Cristo, el modelo de Cristo, ¿no? Ir adquiriendo esas cualidades que caracterizan a un verdadero cristiano, valga la redundancia, ¿no? Carácter. Entonces, y entender, ¿no? De que el Señor nos llama, dentro de nuestro carácter, nos llama a santidad, nos llama a integridad, nos llama a ser justos, o sea, a manifestar cada uno de eso, ¿no? A ser solidarios, generosos y todo esto, lo demás, ¿me dejo entender? Pero hay una lucha muchas veces entre nuestra personalidad y nuestro carácter. Lo ideal es que nuestro carácter, conforme el modelo de Cristo, someta a nuestra personalidad. No lo aniquile, porque así como eres, con tu sentido del humor que tienes, por así decirlo, el Señor te va a usar. En la medida que tu carácter siempre esté por encima de tu persona. Pero cuando dejamos que nuestra personalidad sea lo que gobierne nuestra vida, es que yo soy así, pues no, y por eso trato así. Nuestras reacciones de impulso, que son parte de nuestra personalidad, se pongan por encima de nuestro carácter que está siendo formado conforme a la persona de Cristo, y hay problemas. Ahí hay problemas. Es que a mí me gusta ser bromista. A mí me ha pasado, muchas veces me he metido en problemas por ser bromista. Pero tengo que aprender a controlar mis bromas conforme al carácter de Cristo. A someterlo. Saber cuándo hacerlo. Puede ser otro colérico, ¿no? Es que yo soy colérico, ¿para qué me dicen eso? Me deja entender. Y sale a flote y termina ofendiendo a alguien más. Y todo el carácter de mansedumbre, paciencia, que el Señor, humildad que iba formando, sale nuestra personalidad y nuestro colérico y ¡pua! Lo opaca, ¿no? Y esos son los chispazos en los que decimos, ah, la metí la pata. ¿Te ha pasado? Y muchas veces, y como cristianos debemos aprender a identificar eso y que existe esa realidad, ¿no? Lo que gobierna nuestra vida ya no es nuestra personalidad, es que yo soy así fosforito, ya no gobierna. Lo que debe gobernar nuestra vida es el modelo de carácter de Cristo, mansos, humildes, pacientes, solidarios, empáticos. Ah, yo soy antipático, pues. Suprímelo, pues. O sea, no puedes seguir viviendo así. Recuerda que ahora el Señor de tu vida es Cristo, ya no tú mismo, ya no tú yo. Y dentro de ese yo, Alex, como dices, hay algunos que son desde pequeñitos, son más orgullosos que otros, ¿sí? Y desde pequeñitos ocurre eso muchas veces. A lo que le llamamos, no que cuando son pequeñitos lo reducimos a otra palabra, es que es picón, decimos, no, es orgulloso. O sea, y eso tiene que ser suprimido por el carácter de Cristo, ¿no? Entonces, ciertamente cuando dice se refiere al orgullo, es parte de la manifestación de nuestro yo, pero hay otras cosas más que también podrían ofender al prójimo. Me dejo entender, si es que no está siendo suprimido por el carácter de Cristo. Hemos sido llamados a mostrar el carácter de Cristo sin aniquilar tu personalidad, sino explota esa personalidad que Dios te ha dado, pero explótalo siempre y cuando el carácter de Cristo sea el que abra estas ventanitas, ¿no? De que eres bromista, de que eres pilas, de que eres alegre, de que eres extrovertido, o de que eres serio en las cosas del Señor, o en ciertas cosas. Entonces, todo eso explota, potencialo, pero con el carácter de Cristo, pero no al revés. Amén. Bien, eso es lo que quería comentarles a la raíz de la pregunta de Alexander, ¿no? Entonces, alguien más quizás antes de que... Sí, dime, Julio César. Se fue, creo, Julio César. Hola, hola. Pastor, Sí, te estamos escuchando, Julio. sí, sino que el internet se me va. Justamente esa parte viene, airaos, pero no pequéis. Justamente yo recuerdo cuando el Señor Jesucristo no entró al templo y les azotó, hizo una cuerda de tres cuerdas y azotó a todos, creo que estaban vendiendo ahí en el templo y todo eso. Hacían
cambio de las monedas y todo esto. Y ciertamente el Señor, ¿no? En esa parte no fue, se airó, pero, o sea, no pecó, pues, o sea, azotó a todos que estaban ahí porque ciertamente estaban haciendo lo incorrecto, ¿no? En lo que es la personalidad, puedes reaccionar de alguna manera, ¿no? Como para corregir, no como para airarte de alguna manera excesiva, ¿no? Sino como para corregir, pero con mansedumbre, no con garrote. Así es. Así es, Julio, cierto, Y me ¿no? hace recordar ciertas cosas a mí, pues, y ya me olvidé. Haz memoria, pues, Julio. Bien, hermanos. ¿Alguien más, quizás una pregunta, una acotación antes de orar para ya despedirnos? Yo sé que son las 10:08, mil disculpas, nos hemos extendido. Bien, Tengo vamos. Dime, Julio.